La gracia y la paz sea con todos ustedes. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31, hay un verso muy utilizado dentro de la iglesia, sacado de contexto, que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, yo soy salvo, soy regenerado en un día X y automáticamente todos mis familiares, madre, padre, hermanos, primos, tíos, van a pasar por el mismo proceso, van a ser regenerados. ¿Esto es correcto? No, no es correcto esto. Esto no es correcto porque en ningún lado de la escritura nos dice que si yo soy salvo, mi familia también va a ser salva después, porque yo fui salvo. Si analizamos en el contexto, en todo el contexto, los versos anteriores, eh, toda esta historia, el libro de los Hechos es un libro histórico, no es un libro didáctico. Esto fue dicho por Pablo en medio de su encarcelamiento junto a Silas, después de haber sido azotados. Ellos fueron llevados al calabozo y mientras oraban y cantaban himnos a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese es el verso 26. Según la ley romana, si un guardia perdía un prisionero, él recibía el mismo castigo que el gobierno había determinado para el delincuente. Es por ello que el carcelero de Filipo, al ver todo lo que ocurre, entra en pánico y quiere quitarse la vida. Entonces Pablo le grita que todos los presos todavía seguían allí después de ese temblor, y eso evita el suicidio de él. Ahora, en el verso 30, el carcelero les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el verso 31 vemos lo que les dice Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Volviendo, el verso 31, ¿es una promesa de Dios acerca de la salvación de nuestros familiares? No, no es una promesa, es una situación particular, dada en aquel tiempo. Entonces, volviendo, los evangelios y el libro de los Hechos son narraciones históricas. Las cartas paulinas son cartas didácticas, de doctrina, contextos didácticos. Entonces, no hay ninguna enseñanza en la escritura de que mi conversión va a resultar en la conversión de mis familiares. Ese es el problema que hay hoy en día en la iglesia, que creen que si uno es salvo, ya dan por sentado que los familiares también van a pasar por el mismo proceso de conversión, y esto depende de Dios, porque puede ser que se salven, no, no porque en Hechos 16:31 lo diga, sino porque Dios quiera salvarlos. Entonces, ese es el contexto, es una situación particular. Pablo le dice eso al carcelero para que después eso se lo diga a su familia y su familia sea salva. Es exclusivamente particular en ese contexto. Entonces, volviendo, la conversión de mis familiares no va a resultar de mi conversión, eso depende de Dios. Así que ese es el contexto del pasaje, muy utilizado en las conversaciones en la iglesia. Y bueno, la gente tiene este error, ¿no? Que no estudia el contexto, no estudia el antes de ese pasaje, el antes de ese verso y el después, para poder entender toda la escritura. Espero haberte ayudado. Que Dios te bendiga.